La entrevista psicopedagógica es un proceso de análisis y recogida de información relevante de los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, para identificar las necesidades educativas que presentan los alumnos o desajustes respecto al currículo escolar por diferentes causas. Continuamos con lo que es las entrevistas. Dentro de las entrevistas tenemos lo que son las entrevistas abiertas y las cerradas. Las entrevistas cerradas son aquellas que ya vienen con un formato y tienen el fin obtener una información como prediseñada. Vienen prediseñadas para obtener X información. Mientras que las entrevistas abiertas son aquellas donde el psicólogo hace preguntas que se van dando mediante la conversación, dándole así al entrevistado o al estudiante o paciente que se exprese de la manera que él quiere o dándole el espacio para que él responda a aquellas preguntas. Recordemos que el objetivo de las entrevistas es obtener información necesaria para así dar un diagnóstico oportuno o conocer alguna situación que se esté dando en nuestros estudiantes. Saludos, mi nombre es Carolyn Maricel Luna, laboro en la Escuela Primaria Francisco de Rosario Sánchez y hoy les voy a estar hablando acerca de las etapas de la entrevista. Lo primero es que la primera fase de la entrevista es la apertura, es aquí donde realizamos el contacto físico y aquí es donde realizamos el primer saludo con nuestro entrevistado. Por ejemplo, cuando entra un niño, un docente o una madre a nuestro lugar de trabajo, nosotros asentando con la mirada vamos a decirle que pase y que tome asiento. Y durante esta apertura nosotros siempre vamos a tener un contacto visual con esa persona, para que esa persona sienta que nosotros estamos siendo empáticos con ellos. Luego de aquí viene lo que es el rapport, que según Russell en el 1990 dice que es la búsqueda del malestar del paciente. El entrevistado proporciona la información e intenta el entrevistador comprender y dar respuestas a las necesidades de la persona demandada. Entonces, en este sentido, aquí es el punto de partida que debemos de tener, donde se concreta de forma cálida la intervención profesional y también aquí es donde se realiza la escucha activa de nosotros como psicólogos con nuestro entrevistado y permanecemos siempre en todo momento callados, escuchando atentos a lo que nos está diciendo y tomando anotaciones pertinentes sobre las informaciones que nos está aportando. Luego de eso inicia de manera formal la entrevista. Aquí ya le explicamos a la persona el motivo por el cual se encuentra en nuestra oficina. Si es un docente, le vamos a explicar si hubo una situación, qué ha pasado, le vamos a preguntar en la primera instancia. Y aquí en el inicio de la entrevista damos una breve explicación, observamos atentos a las emociones que nos puede presentar nuestro entrevistado. Luego de aquí se desarrolla la entrevista. Ya aquí se supone que nosotros debemos tener preguntas puntuales hacia el entrevistado para llegar a un objetivo en específico. O sea, si queremos saber una información, debemos hacer preguntas cerradas y que lleguen a la información de una manera coherente. Luego de aquí vamos a la cima de la entrevista, que ya aquí es cuando nosotros estamos buscando una información clara y precisa de lo que queremos. Como dije anteriormente, debemos ser breve, claro y conciso en lo que queremos lograr durante esto. Si yo quiero saber de dónde parte cierta conducta de un estudiante en una entrevista, se supone que yo me voy a referir como psicóloga, ¿verdad?, a preguntas puntuales hacia la madre del estudiante. ¿Qué está pasando en el hogar? Que desde cuándo ese niño viene presentando esas situaciones, que se ha observado algún cambio en el comportamiento de este. Y ya para el final de la entrevista viene lo que es el cierre,
Y aquí ya después que culminamos con todas las preguntas que hemos elaborado, vamos a proporcionarle al entrevistado ciertas pautas a seguir, si le vamos a dar ciertas recomendaciones. Entonces aquí es el momento oportuno. Quien les habla, Patricia Soto, psicóloga escolar, trabajo en el Liceo Secundario Pedro Olivares Díaz. Hoy le voy a estar hablando y compartiendo una técnica muy importante, la cual me ha funcionado bastante. Entrevista a docente. ¿Por qué esta técnica? Porque siempre recuerdo un maestro de la universidad, siempre lo recuerdo en los talleres, cuando doy charla con mis estudiantes, donde él siempre recargaba que el maestro es el primer psicólogo del estudiante. ¿Por qué? Porque el maestro observa cuando el estudiante entra al aula, el maestro observa cuando el estudiante entra de recreo, el maestro observa cuando el estudiante está almorzando, el maestro observa cuando el estudiante se retira a la casa. Cuando hacemos algún tipo de observación, psicología, ejemplo, si voy a hacer una observación en la fila, me concentro cuando el estudiante está en la fila. Luego puede ser que la haga en recreo, me concentro cuando el estudiante está en recreo, pero sin embargo el maestro observa todos los ámbitos donde se encuentra el estudiante. Cuando un maestro va donde mí, que se me acerca, que me dice, Patricia, ¿me puedes dar una hoja de referimiento? Yo lo que le digo es que cuando me puede permitir 10 minutos para hablar relacionado al tema con él. Cuando el maestro dispone de su tiempo, me reúno con el maestro y le hago un sinnúmero de preguntas donde esta técnica me ha funcionado bastante. ¿Por qué me ha funcionado? Porque cuando ya voy a trabajar directamente con el estudiante, ya tengo de dónde partir. Una de las preguntas que principalmente yo le hago al maestro es, ¿cómo describiría el comportamiento del estudiante en el aula? ¿Por qué? Porque el maestro lo ha observado desde diversos ámbitos. También le hago preguntas como si ha habido cambios recientemente en el rendimiento académico del estudiante, o sea, si es por comportamiento, si es por bajo rendimiento, a ver qué está contribuyendo a que el estudiante esté pasando por ese proceso. Otra de las preguntas es si el estudiante muestra interés en participar en clase, para ver la motivación, qué motivación tiene el estudiante para participar en esa clase. También siempre acostumbro a preguntarle en qué materia por lo menos el estudiante está presentando esa dificultad. También le suelo preguntar si ha habido algún conflicto con el estudiante, ya sea el maestro o haya tenido algún conflicto con sus compañeros, entre otras preguntas que van relativas al tema. Es muy importante hacerle este tipo de preguntas al maestro porque arrojan bastante información. ¿Por qué? Porque cuando estoy trabajando con el estudiante ya tengo una base, ya sea por conducta o sea por rendimiento académico. Córtalo ahí. Otra de las preguntas, y muy importante, que suelo preguntarle al maestro es si ha observado alguna situación personal que haya tenido el estudiante y que le esté afectando, porque inmediatamente el estudiante llega desde la casa con algún conflicto, el primero que se da cuenta es el maestro, como le expliqué al inicio. También algunos estudiantes suelen acercarse al maestro para decirle, profe, me está pasando algo, pasó algo en la casa. Entonces, por eso esta pregunta es muy importante, que si el maestro se ha dado cuenta de alguna situación familiar. Es una pregunta que es muy primordial hacerla. Y también le pregunto al maestro cómo ha observado el estudiante, cuando hay alguna actividad, si lo ve motivado a participar, entre otras cosas. El instrumento lo voy a dejar colgado, espero que les sea de ayuda, como es para mí, y que por lo menos le saquen provecho. Gracias.
Muy buenos días, Dios le bendiga grandemente a todos. Mi nombre es Claudia Elizabeth Eusebio Plata y soy psicóloga escolar. Me siento afortunada de ser psicóloga escolar porque de esta manera puedo ayudar a los estudiantes, a la comunidad educativa y a la familia. A continuación les estaré hablando de un instrumento muy importante a la hora de hacer una evaluación psicopedagógica y es la entrevista. Hay varios tipos de entrevistas, pero le estaré hablando de lo que es entrevista a la familia. Cabe destacar que a la hora que vayamos a hacer una entrevista a la familia, es decir, una entrevista a los padres, tenemos que conversar con los padres, decirle que se está buscando el bienestar del niño y que le vamos a hacer algunas preguntas para ver de qué forma podemos ayudar el desarrollo del niño. Entre las preguntas que se le hace a la familia, se le pregunta a la madre si el embarazo fue deseado o no deseado. También se le pregunta si tuvo algún consumo, ya sea de alcohol, de droga o medicamentos controlados, que lo tomara durante el embarazo. También se le pregunta lo que es su alimentación, cómo fue la alimentación durante el embarazo, porque la alimentación influye mucho para el desarrollo del niño. También le preguntamos si cuando el niño nació, el niño lloró, si fue normal, si fue con cesárea, si tuvo complicaciones, si estuvo en incubadora. Es decir, en la entrevista a la familia hacemos lo que es la anamnesis del niño. También podemos preguntarles a lo cuánto en el ámbito psicomotor, a lo cuántos meses se sentó, a lo cuántos meses se paró, a lo cuántos meses dijo sus primeras palabras, entre muchísimas cosas más. También con la entrevista a la familia nos podemos dar cuenta qué tipo de hogar tiene ese estudiante, cuáles reglas hay establecidas en casa, qué tipo de agrado le dan al niño cuando hace algo bueno y también qué tipo de castigo le dan al niño cuando tiene alguna conducta desadaptada. También quién tiene mayor rol en la casa sobre la educación del niño, cómo se lleva con sus hermanos, qué lugar ocupa entre los hermanos. Un sinnúmero de cosas que nos van a arrojar muchas respuestas a cada inquietud que tenemos a la hora de una intervención. Y es por eso que para tener una buena evaluación psicopedagógica es crucial hacer una entrevista con los padres. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Hola, mi nombre es María Julia, soy psicóloga educativa con 2 años de experiencia. La verdad es que me apasiona tener que trabajar con estudiantes que requieran de nuestro apoyo. Y le estaré hablando en este momento sobre un proceso de evaluación que realizamos nosotros los psicólogos. Nosotros realizamos muchos procesos, pero le estaré hablando de uno en específico y es la entrevista con el estudiante. Pero, ¿con qué propósito realizamos nosotros los psicólogos esta entrevista? Bueno, lo hacemos con el propósito de evaluar situaciones emocionales del niño, posibles dificultades de aprendizaje y de conducta, para así formular estrategias que puedan ayudar a ese niño, diagnosticar lo que tiene ese niño para poder ayudarlo. Bien, pero ¿cómo yo lo hago? Bueno, después que he obtenido información con el docente, planifico una intervención con ese estudiante donde le formulo algunas preguntas. La pregunta depende de cada niño, del caso que quieras tratar o conocer. Y también surgen más en el momento de la entrevista. ¿Cuáles son? Por ejemplo, algunas son cómo te sientes en la escuela, qué te gusta hacer durante el recreo, en tu tiempo libre, si tienes amigos en la escuela, cuáles son, si tienes una situación que te causa tristeza, te hace sentir desmotivado en la escuela, que cuál, cómo se lleva con el maestro, con algunos alumnos. Y también podemos hacerle preguntas que vayan
con el contexto familiar, si queremos conocer o abordar acerca de ese tema. Por ejemplo, con quién vives, cómo te lleva con tus padres, cómo te lleva con tus hermanos, qué actividades suelen realizar junto en familia, con quién te lleva mejor, con quién comparte más tiempo, que si el niño quiere contarnos algo sobre su familia que no le hayamos preguntado. Lo importante en la entrevista es la escucha activa y que las preguntas sean del interés del estudiante, porque así podemos obtener mayor información. Me he pasado en mi proceso de entrevista que a algunos alumnos no les gustan expresarse. Yo tengo o utilizo algunos muñequitos, me pongo a jugar con ellos, que es el muñequito que está hablando, y el niño se expresa y no se está expresando él, según él es el muñeco, y nos arroja muchísima información. La verdad es que es una técnica buenísima. Yo tengo mucho allá de muñequitos de princesa, hay muchas que eligen la princesa, si es hembra, para sentirse identificada con una princesa, otros eligen otros muñequitos, forman su familia, su ambiente social, y la verdad que a mí me ha sido de gran ayuda este tipo de juego con los estudiantes. Así que esas son algunas de las estrategias que yo utilizo para llevar a cabo este procedimiento. Recordarles siempre que lo más importante en este proceso, en esta herramienta, es la escucha activa y formular preguntas que sean de gran interés para el estudiante, porque así obtenemos mejor información, y sobre todo que el niño debe sentirse confiado. La empatía no debe quedar fuera. ¿Por qué? Porque así solo tendremos la mejor información. Un niño que no se sienta bien no se va a expresar abiertamente. Nada, esto era lo que tenía que compartir con ustedes. Espero que este contenido les sea de gran valor.